resumamos, nosotros lo hayamos dejado. Sí, porque siempre tengo tantas cosas que contaros que la verdad vale la pena, que por muy rápida que voy para sintetizarlo mucho, pero a veces se me pueden quedar cosas en el tintero y no quiero. De esas instituciones de las que estábamos hablando, que habíamos hablado ya del Consejo de Ministros, del Consejo Europeo, del Parlamento, de la Comisión, hay varios más, que son los que vamos a pasar ahora, aunque sea un poquito por encima. Uno es el Tribunal de Justicia, que la Unión Europea tiene su propio Tribunal de Justicia. Y deciros que es un tribunal, primero, internacional, porque solventa problemas que pueden surgir entre los países miembros, constitucional, porque interviene y regula las competencias que tiene cada organismo, cada institución dentro de la Unión Europea, es administrativo, porque también trata todos los temas involucrados de civiles y particulares dentro de la Unión. Es también un tribunal de justicia que sirve muchas veces, tiene competencia de arbitraje, cuando hay causas en las que no se llega a un acuerdo, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues puede servir dando su dictamen de arbitraje en algún momento determinado. Y por último, deciros que es también un tribunal civil, porque ya sabéis que todo ciudadano de la Unión Europea puede acudir a este tribunal por el mero hecho de ser un ciudadano de la Unión Europea, es decir, se le atiende igual que si acudiera a un tribunal nacional de su propio país. Acordaros de lo de la euroorden, os acordáis que se tramitaba de inmediato. Bueno, otra de las estas son ya instituciones más pequeñas, pero también son muy útiles y muy válidas. Uno es el Comité Económico y Social. Y este es muy curioso porque se creó desde el comienzo de la Unión Europea, en el Tratado de Roma, pero se creó con el fin de asociar a grupos que comparten intereses económicos, por ejemplo, empresarios, sindicatos, agricultores, transportes, pequeña y mediana empresa, comerciantes, consumidores, profesiones liberales. Las reuniones son de sectores dentro de estos trabajos o dentro de estos actores de la sociedad, y tiene nada más que un poder consultivo, es decir, no tiene capacidad decisoria, pero sí muchas veces las otras instituciones le piden al Comité Económico Social algún informe, algún dictamen de su opinión sobre un tema concreto que les ayude a resolver los problemas que se pueden plantear. Otra institución, el Banco Europeo de Inversiones, el BCI famoso, el BEI. El BEI se creó en el 58 y deciros nada más, no lo confundéis con el Banco Central Europeo, es el BEI, Banco Europeo de Inversiones. Y este, pues es, como su nombre indica, es un banco que no tiene ánimo de lucro y que entonces se concreta su misión en conceder préstamos y garantías para proyectos de inversión de la propia Unión Europea. Necesita poner en marcha un proyecto en el sector que sea y entonces el BEI el capital del BEI está suscrito por los Estados miembros, Cada país aporta una cantidad al Banco Europeo de Inversiones. Otra institución, el Tribunal de Cuentas, como buen Estado, que llegará a lo mejor a ser, pero ya tiene su Tribunal de Cuentas, que su sede está en Luxemburgo y que, como todo Tribunal de Cuentas, pues lo que hace es auditar las cuentas anuales de la Unión Europea. Luego hay otro comité consultivo también que se llama el Comité de las Regiones, y aquí sí que tengo que dejarlo muy claro. Vamos a ver, cuando en la Unión Europea hablamos de regiones, no hablamos de las regiones que todos tenemos en mente en España, región catalana, región aragonesa, región no. Lo que en la Unión Europea se llama regiones son conjuntos de regiones dentro del territorio. Por ejemplo, es que os pongo a ver, ¿me he traído? Sí, por ejemplo, el Pirineo,
Languedoc, son zonas enteras que cogen a lo mejor 2 o 3 países miembros, ¿entendéis? No es la región, pues una región italiana o una región española. Son conjuntos de regiones, y hay 100 y pico, Te quiero decir que deciros que hay una representación permanente española y que, bueno, en un momento dado, en el 2002, que se habló de que había habido una región española que había pedido región asociada, que es un formato de país asociado, y se le denegó absolutamente. Hablar de la problemática de esto sería una charla entera, y tengo documentación para hacerlo. Y es muy complicado, pero es muy clarito, Las leyes europeas son muy claritas. Para explicar. Bueno, podría volver otro día para explicaros mil cosas más. Pero bueno, el derecho comunitario. Vosotros lo oís. Pues el derecho comunitario, por supuesto, es el derecho que se deriva del texto de los tratados, de las normas que se crearon desde un principio, pero también hay leyes marco, hay reglamentos, directivas, decisiones. ¿No las habéis oído? Ha salido la directiva tal. Bueno, pues también podéis buscarlas, porque no me quiero entretener, hay cosas más importantes que explicaros. Hay algunos que van solamente a un sector, y entonces se emite una directiva para los productos envasados del pescado, por ejemplo. Entonces va claro a todos aquellos países que tengan esa actividad. Unas veces es para una actividad, otras veces lo que te recomienda la ley comunitaria es llegar a una meta, a conseguir una meta, pero te deja a ti la libertad de cómo lograrlo. Esas son las características, si es una recomendación, si es una decisión, si es un reglamento, si es una directiva. Acordaros de estas cosas, porque todo esto se puede naturalmente amplificar cada una de ellas y poniéndoos ejemplos y todo eso. Yo lo que quiero, como os he dicho al principio, es que se os queden las historias, vamos a ver, lo que es la Unión Europea. Y yo sé que al final me vais a decir, hombre, es que se le nota que usted está enamorada de Europa. Pues mira, sí, porque viendo lo que tenemos todos los países en nuestro círculo pequeñito, la única esperanza al final es esa. Porque funcionamos mejor aunando esfuerzos entre todos que mirándonos el ombligo y diciéndonos qué desgraciados somos, crisis, no sé qué, sí, pero hay que hacer el esfuerzo. Y hay un dicho en la Unión Europea, que la Unión Europea, ya os he dicho antes que la toma de decisiones es muy lenta, y por supuesto se dice que la Unión Europea siempre da 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás, eso lo habrás oído tú. Pero siempre queda un paso hacia adelante, no olvidéis. Puede dar 2 pasos, se ha adelantado demasiado a los acontecimientos, tiene que echar marcha atrás, pero echar marcha atrás 1 paso, no los 2 que ha dado. Entonces, si veis a lo largo de la historia de la Unión Europea, lo que hemos podido avanzar, es decir, es que yo he vivido, vamos a ver, yo nací en el 38, imaginaros, yo era muy pequeña, en el 51, cuando he tratado de París, pero yo he vivido conociendo eso lejano, y que me acuerdo que cuando yo ya estudiaba en el 80, pues hice el máster y tal, tú hablabas con la gente de la calle y te decían, pero ¿para qué estudias eso? Si eso es una entelequia. Y yo digo, ¿cómo que una entelequia? Pero si ya tenemos firmados 13 o 14 capítulos de nuestra integración. La gente no se había enterado, no sabía lo que era la Unión Europea. Yo estuve muy al principio yendo a colegios, explicando qué era la Unión Europea, a los niños, porque no se sabía. Y les hablabas de la bandera y les hablabas del euro, del ECU, ¿te acuerdas que fue primero el ECU y luego fue el euro? Y luego lo soñaban, decían que aquello era inalcanzable. Pues pian pianito, claro, 50 años, pero ¿qué es eso en la vida de un continente, ponémoslo así? ¿Qué son 50 o 60 años? Y no es nada. Y lo que se ha logrado. Que seamos optimistas ante esa realidad que tenemos, de la que estamos disfrutando, de la que estamos inmersos y a la que pertenecemos.
porque somos Europa, no somos Asia, no somos Estados Unidos, no somos América, no somos África, somos Europa. Y Europa con toda la historia que tenemos detrás, Dios mío, buena y mala. Por eso muchos países que ahora tienen unos conflictos, unas veces raciales, otras veces sociales, porque les ha faltado el peso que tiene Europa y el peso que no ha sido bueno a lo largo de su historia. Nos hemos matado por religión, nos hemos matado por fronteras, nos hemos matado por todo. No hablo de Estados Unidos, del continente americano, hablo de Europa. Aquí ha habido, nos hemos matado Francia, Inglaterra y España sobre todo. Aquello era que cada 2 por 3 estamos en guerra, por dinastías monárquicas. Si es que estamos hartos de luchar. Así que yo comprendo que los padres de la Unión Europea, y eso es lo que tenemos que tener en la cabeza, que su intención era que precisamente todo eso no volviera a ocurrir entre nosotros. Y que han hecho el esfuerzo de hacernos llegar a donde hemos llegado, pues bueno, yo pienso que es una cosa muy bonita, lo que estamos viviendo. Bien, todo este tinglao que os he estado tratando de explicar y de que comprendierais, hay una pregunta básica, bueno, ¿y quién paga todo esto? Porque eso cuesta mucho dinero. Entonces, acordaros o recordaros que hasta 1980, desde que se crean, pues eran aportaciones que los países miembros, en función de su riqueza, metían en una bolsa común para que aquello que era bastante incipiente en aquel momento, pues empezara a funcionar. Se les adjudicaba a cada uno eso, bien. Pero a partir del 80, la Unión Europea, tomando una decisión también muy importante, dijo no, hasta aquí hemos llegado, vamos a financiarnos con nuestros recursos propios. Entonces vosotros les estáis diciendo, bueno, ¿y de dónde saca el dinero la Unión Europea para pagar todo este tinglao? Bien, pues acordaros que os he dicho que los productos agrícolas tenían un sistema de exclusas y que tenían que pagar las diferencias. Pues eso se llama montantes compensatorios a los productos agrarios. Es decir, poner producto agrario, ya sabéis que es que hay una parte de los productos agrarios que vienen de terceros países que al entrar en nuestras fronteras, lo mismo sea Barajas que Normandía, que Hamburgo, van a encontrar un pequeño tasa que pagar. Luego tenemos los derechos de aduanas sobre el comercio con terceros países. Ya no son productos agrícolas, son de todo tipo, que compramos y vendemos. Pero ahí también sacamos partido de unas tasas que se les ponen a los productos en el perímetro del país. Es decir, una vez que esa mercancía ha entrado en territorio comunitario ya no tiene que pagar nada. Vaya a Polonia o vaya a Francia, se ha entrado por La Coruña, por ejemplo. Luego tenemos otro fondo de ingresos, los procedentes del IVA que recauda cada país. De todo lo que recauda cada país en concepto de IVA, tiene que dar un 1,5 aproximadamente a las arcas comunitarias. No sé incluso si sabes más, pero hasta ahora ha sido 1,5. Os digo hasta ahora porque los ciclos de cambios de estas cifras ahora cambian en el 13, a finales del 13, cuando empieza el 14, porque son como estudios como de 5 en 5 años. Entonces no sé si ahora habrá algún cambio con esto. Yo creo que no. No tiene nada que ver el pago del 21 de IVA que paga cada país. Yo estoy hablando de lo que cada país recauda en concepto de IVA en su propio país. Tiene que dar un tanto, un porcentaje a las arcas comunitarias, al fondo común. Bueno, hay las detracciones de los sueldos de los funcionarios, no os olvidéis, porque ahí también les hacen unas retenciones que van a parar al fondo comunitario, como pasa aquí con los funcionarios. Y luego hay una cosa que se llama el cuarto recurso, que eso también lo podéis ver en internet, si queréis tener más detalles sobre esto, el cuarto recurso. ¿Qué es el cuarto recurso? Bueno, pues que en 1988 la Unión Europea se dio cuenta de que no era bastante el dinero que recaudaban en concepto de estas 3 o 4 cosas que se hacen. Y entonces llegó el momento de que cada país volviera a aportar un dinero a las arcas comunitarias en función de su potencia económica, claro.
Si es un país más pobre, pues no le van a pedir lo mismo que Alemania, ¿eh? Entonces, en función de su Producto Interior Bruto, pues ahora, desde el 2010 al 13, da el 1,23% de su PIB. Tiene también que meterlo en las arcas comunitarias. Bueno, deciros que los presupuestos comunitarios, pues, vamos a ver, en el 2010 fue 185.000 millones de euros. Perdón. En el 2010 141.500 millones de presupuesto. Pero pongo aquí que el presupuesto español de ese año fueron 185.000. Os quiero decir que tantas veces que se habla de que la Unión Europea es algo muy caro, imaginaros lo que es hacer funcionar este gigante con menos presupuesto del presupuesto que puede tener un país, ¿eh? Así que las cosas, se dicen muchas cosas, acordaros, no hacer caso mucho de las cosas que a veces oigáis, y por eso quiero que sepáis bien las cosas, para que cuando os comenten algo sepáis lo que es verdad, lo que está tergiversado y tal. Bien. Deciros también algo muy lógico, es que hay unos países en la Unión Europea que dan igual que reciben. Ahora veremos lo que puede recibir un país. Y hay otros países que reciben más que dan. Por ejemplo, España hasta ahora ha recibido mucho más de lo que daba. Lo que pasa es que, claro, el nivel de vida español, el PIB, ha ido subiendo y, claro, lógicamente ya no estamos en el mismo stand que están, pues, Rumanía, Lituania, República Checa, ¿entendéis? Hungría, Portugal, Grecia, ahora cómo está, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son los países contribuyentes netos? Los que dan, a lo mejor, o igual o más de lo que reciben. Pues Alemania, que por eso la pobre siempre protesta mucho cuando le dicen, y tienes que dar no sé qué. Y dice, bueno, pues sí que soy la que doy más. Por eso se la llama la locomotora europea, ¿eh? Pero no es porque sea más fuerte ni porque tenga más votos en las reuniones, sino porque realmente es la que aporta más dinero porque es la más rica. Punto. Luego viene Francia, que da más dinero. Italia, Reino Unido, Bélgica y Dinamarca. Dinamarca mucho menos, pero Alemania, Francia, Alemania 6.000 millones tiene de déficit, de que da más que recibe. Francia 5.800 millones, 5.000 millones, claro, millones. Italia 5.059. Bueno, te quiero decir que para que tengáis un poco de eso. Hasta ahora España, como os digo, no era contribuyente neto, pero deciros que a final del 2013 España va a ser contribuyente neto. Es decir, que por su nivel que ha ido adquiriendo a través de todos estos años, pues por lo menos va a dar igual que recibe, ¿eh? No es beneficiosa. Pero fijaros, es que yo os voy a dar una cifra para que os deis cuenta. Bueno, vosotros os acordáis de lo que fue el Plan Marshall. El Plan Marshall fue un plan que se creó al final de la Segunda Guerra Mundial de un dinero para que levantara cabeza Europa. Ya os dije, estaba planchada a todos los niveles y entonces para potenciar Europa fue el Plan Marshall. Bien. Pues tanto Rumanía como Bulgaria recibirán 150.000 euros equivalentes a 2 veces el Plan Marshall. Y lo que Europa recibió en aquel momento como Plan Marshall, Rumanía y Bulgaria lo van a recibir el doble, 2 planes Marshall de ayuda. Pero vamos a ver, no hay que recriminar a estos países, porque cuando España entró, obtuvimos una cantidad de dinero para miles de cosas, que yo me acuerdo que en aquella época, claro, lo explicaba, pues desde puertos, aeropuertos, carreteras, bueno, todos veréis el FEDER de las carreteras, ahora yo no sé si se ven, pero antiguamente ibas por las autopistas y veías las estrellas, FEDER, que todo eran fondos del FEDER para construir puertos, aeropuertos y vías necesarias. Sí, infraestructuras, sobre todo. Otra cosa que habréis oído vosotros, porque os he dicho que Gran Bretaña parece ser que es contribuyente neto, es decir, que no recibe nada. Pero, amigo, Gran Bretaña todos los años, religiosamente,
recibe una cosa que se llama el cheque británico, que lo habréis oído también hablar por ahí. Bueno, pues quiero que sepáis que es que el cheque británico es un cheque especial de 5.000 millones de euros anuales que se estableció en 1980 para compensar al Reino Unido por los pocos fondos de ayuda que percibe a nivel agrícola. Es decir, Inglaterra, el Reino Unido, tiene muy poca agricultura, vamos a decir, ayudable, ¿eh? Entonces no se beneficia de los fondos de ayuda del FEOGA, del FEDER, de todas estas cosas. Entonces, desde un principio, la Unión Europea, que siempre ha sido muy cariñosa con el Reino Unido, pues desde entonces les da el cheque especial británico, que son 5.000 millones de euros anuales de compensación. Bien, ¿qué pasa? Pues que los tiempos están muy malos, que la PAC, que es la Política Agraria Común, que antes era uno de los gastos tremendos del presupuesto, y ya va bajando el presupuesto y ya tampoco le afecta tanto a esto. ¿Y qué quiere decir? Pues que Francia, España e Italia, que pagan ese cheque porque son los principales beneficiarios de las ayudas agrícolas, pues están diciendo que ya está bien y que hay que empezar a disminuirles el dinero del cheque británico. Así que si vosotros veis alguna polémica gorda en los periódicos de que pues, se han revelado pues, Francia, España e Italia contra el cheque británico, para que sepáis que sí, que realmente tienen razón, que a ver, porque esta gente pues va a tener esos beneficios de 5.000 millones de euros al año. En aquella época era justo, pero ahora ya. Por eso Francia, Alemania, Reino Unido también. Y claro, ellos dicen, no, pero seguís de acuerdo, entonces congeláis los gastos del presupuesto. Hombre, cuando yo digo que para normal la Unión Europea, no, es tremenda. Vamos a ver, es que no puede ser. Y por eso hay todas esas discusiones, porque claro, cada país tira para su terreno, ¿no? Y sus beneficios y sus cosas, pero hay que tener un poco de... Por eso, porque la comisión está ahí, que es la comisión supranacional, y que el Parlamento no tiene el poder de un Parlamento nacional, por eso quizá no pasan los despropósitos terribles que pasan en los países como, yo digo el nuestro, pero yo me quiero meter con los demás, pero vamos, el nuestro lo estamos viviendo. Bueno, pero ese presupuesto, esos gastos de presupuesto, se gastan en otras cosas y se llaman los fondos de intervención que tenemos. El FEOGA, orientación y garantía, ahora os digo qué son. Todos estos son fondos agrícolas para ayudar a la agricultura, a las explotaciones, a la mejora estructural de las explotaciones, al sostenimiento de precios. La PAC. La PAC, fijaros que hace unos años representaba el 45% o más del presupuesto, de los gastos presupuestarios de la agricultura, que por eso se pensó en la pobrecito Reino Unido y darle el cheque de compensación. Pero claro, eso ya no es porque ya se está ahorrando mucho dinero. Luego hay otro fondo, el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional, que se le llama siempre el FEDER, que ese es el que os digo yo, que son esa corona de estrellas que está por todas las carreteras, ayuda del FEDER, o esta carretera del FEDER, porque el FEDER en todo presupuesto que presenta un país tiene que pagar el país el 50% y el otro 50% en la institución comunitaria correspondiente. Eso se hace para que los países no abusen, ¿comprendes? Porque dices, si la Unión Europea me lo da todo, no, el país tiene que poner el 50% y el otro 50% se lo dan las instituciones. Bueno, luego hay un gasto de funcionamiento, que sabéis cuál es lógico. ¿Cuál es el gasto mayor de funcionamiento de la Unión Europea? Pues las traducciones. Todos los papeles hay que traducirlos a todos los países. Y luego las traducciones simultáneas de eso con todas las publicaciones que ellos representan. Es decir, y sigue siendo un 6% del presupuesto, así que no es una gran cantidad, pero las traducciones y todas las que se tienen que traducir en todos los... Pero a ver cómo
¿cómo les quitas eso a los países? Bien. Y ahora quiero que tengáis dos fondos muy claritos, porque se parecen mucho por el nombre, pero no tienen nada que ver. Uno es el Fondo de Cohesión, que también lo habéis oído hablar. ¿Qué es el Fondo de Cohesión? El Fondo de Cohesión es un instrumento financiero cuya finalidad es la integración armoniosa de los Estados miembros. ¿Por qué? Porque hay países más ricos que otros. Y entonces se benefician aquellos países cuya renta es inferior al 90% de la media de la Unión Europea. Pongamos que la media de la Unión Europea es 100. Pues todos los que vayan por debajo del 90 tienen ayudas. Por ejemplo, España recibirá en este concepto ayudas todavía en el 2013. Pues aplican a medio ambiente, a infraestructuras. Ya lo tenéis claro, eso que es el Fondo de Cohesión. Es la armonía económica de los Estados miembros, así muy comprimido. Y luego tenemos el fondos estructurales, que esos son para armonizar las regiones de la Unión Europea, aquellas que tengan una renta inferior al 75% de la media. Seguimos hablando de un 100%, pues todos aquellos que bajen de un 75% tienen las ayudas de los fondos estructurales. Y deciros también, pues que claro, España es que no tienen nada más que dos zonas, me parece que es la de Extremadura y... Hay una, es que, espérate porque ahora vendrá aquí seguramente, Canarias. Sí, porque es una periférica. Pero verás, os voy a decir, no pensáis que las regiones pobres están siempre en países pobres. Porque, por ejemplo, Italia tiene toda la región del sur, que se considera zona deprimida, se llama. Los Highlands ingleses, la parte de arriba de Escocia, de esos páramos, también se considera como zona deprimida. Pero aquí tengo, por ejemplo, vamos a ver, hay 6 zonas deprimidas en Alemania, 4 en Italia, 3 en Eslovenia, 2 en España, 1 en Bélgica, Reino Unido, Estonia, Lituania y Malta. Las tres regiones más ricas, ¿queréis saberlas? Es muy gracioso. Una está en el Inner London, en la zona de Inner London, en Inglaterra, y otra en Bruselas. Y estas tienen el 234% de más ricas. Y el Gran Ducado de Luxemburgo con 213. Claro, es que son 4 pelos. No, es que no crees que no, es que es verdad. Es que un dinero, que es un país rico, si lo divides por 10, pues claro, son los más ricos del mundo. Claro. Es que eso yo lo digo así un poco en chiste, pero es que tenéis que pensarlo, claro. Es que esos países tan chiquititos, cuando tengan una renta per cápita muy buena, pues son ya los más ricos de bueno. Pero que seguirán habiendo zonas urbanas difíciles, que las hay, regiones con problemas estructurales, la desindustrialización, zonas que tenían industrias y que se han venido abajo, la alta montaña, que tiene también problemas muy grandes de zonas deprimidas, que hay muy poca población, un clima terrible, muy difícil para poner infraestructuras, Las regiones transfronterizas, cuando son entre dos fronteras, ya pueden ser marítimas o pueden ser fluviales o pueden ser terrestres. ¿Ves? Aquí tengo que España va a recibir todavía ayudas para regiones que por su crecimiento natural dejaron de percibir los fondos. Valencia, Castilla y León. Pues claro, ya han subido de ese 75%, pero todavía hay zonas o estructuras que necesitan ayuda para permanecer en eso. Bueno, acordaros del problema que tuvimos aquí con el carbón. Pues Bruselas ha aprobado hasta el 2014 las ayudas al carbón. Ya veremos a ver qué pasa en el 2014.
porque las comarcas afectadas, Asturias, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía, pasarán a ser zonas de inversión preferente para compensar, como hemos dicho, las zonas en las que una industria ya no se puede permanecer o extraer o lo que sea, entonces también perciben ayudas para la reconversión, tanto a nivel del personal social como de la propia estructura industrial, que puede transformarse en otro tipo de actividad. Os lo digo porque todo esto está muy previsto en la Unión Europea, como veis. Hay un fondo que también se llama Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Se llama, cuando lo busquéis en la internet, FEAG, Fondo Europeo Adaptación Globalización, FEAG. Y este es un fondo de ayuda a los trabajadores que, debido a las fluctuaciones del comercio mundial, han quedado sin empleo. Y entonces tienen que tener un puesto de trabajo, y entonces el Estado miembro puede solicitar esta ayuda y reciben el 50% de lo que necesitan. Siempre, como veis, siempre la Unión Europea da el 50% de las ayudas que verdaderamente se buscan. Y luego deciros, es que no tengo más remedio que contaros lo de Galileo y Rosetta. Es un dinero que se gasta en la Unión Europea junto con también las actividades privadas. Vosotros sabéis lo que es el GPS. Es el sistema de posicionamiento, ¿no?, de americano. Pero en la Unión Europea está ya poniendo en marcha el Galileo. El Galileo es un sistema de posicionamiento planetario que permite navegar por satélite, de modo que, pues ya lo sabéis un poco lo del GPS. Pero, ¿por qué quiere Europa tener el Galileo? Bueno, pues porque, como los programas Airbus, que sabéis, Ariadna, Galileo es un programa que refuerza la independencia de Estados Unidos, de la Unión Europea de Estados Unidos. Y sobre todo, porque no olvidéis, el GPS para los Estados Unidos tiene una utilidad militar, mientras que el Galileo sería totalmente civil y de aplicación civil, oficialmente. Porque yo siempre digo que estas cosas siempre tienen su aquel, pero bueno. ¿En qué se diferencia? Galileo es más preciso que el GPS. Fijaros qué curioso. Por ejemplo, Galileo, 1 metro frente a 10, sus servicios son más variados, tienen capacidad. Pero bueno, ¿quiénes son los sectores que están metiendo dinero en Galileo? Porque Galileo tendrá una financiación de 1/3 privada, un tercio público y 2/3 privados. El tercio público, pues es el presupuesto de la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea y los Estados miembros, que cada uno pondrán proporcionalmente dinero en este fundamento. Fijaros si es importante que ya se están uniendo al proyecto México, Brasil, Australia, India, Marruecos, Japón, Corea del Sur como inversores, porque es algo muy rentable y que una vez que ya esté funcionando el Galileo y podamos sustituirlo por el GPS se quedaría solamente para las frecuencias de tipo militar. ¿Cuáles son las empresas privadas que están metiendo dinero en Galileo? Pues AENA, Hispasat, estas son las españolas, AENA, Hispasat y EADS. Francesas, Thales, Alcatel y Lucent. Inglesa, Inmarsal. La italiana, Finmeccanica. Y la alemana, la Deutsche Telekom. Os digo porque son empresas todas que están invirtiendo mucho dinero en este tema. En el 2011 se lanzaron desde Guayana los 2 primeros satélites, porque ya sabéis que son bastantes más satélites que tienen que circundar la Tierra para hacer la cobertura completa de la superficie terrestre. Maspalomas en Gran Canaria, La Coruña, Málaga, Torrejón y Palma de Mallorca serán estaciones de seguimiento del GPS. Y por lo tanto el GPS americano tendrá uso militar. Los dos sistemas serán compatibles porque van a tener, digamos, que frecuencias diferentes, es decir, no se van a poder, porque ahora hay a veces que han intentado y entonces se han puesto de acuerdo, parece ser, para que no tenga nada que ver el código que usa el GPS con el código que va a usar Galileo, para que no haya
digamos, problemas, empezará a funcionar con una señal pública. Bueno, si queréis todos los detalles sobre Galileo, meteros en Galileo en Internet. El Centro de Control Español estará en Madrid, a pesar de que esas estaciones serán de seguimiento, pero el control estará en Madrid, del GPS en la parte española. Bueno, ya no tengo más remedio que hablaros de Rosetta, porque a mí es que Rosetta, yo soy no soy fantasiosa, no soy Alicia en el País de las Maravillas, pero cuando una cosa me hace sugerir y me hace salir fuera por esos mundos del universo, pues vosotros sabéis que en estos momentos está flotando por ahí una sonda europea que se llama Rosetta. Rosetta lleva 4 años ya en el espacio y lleva recorridos, pues en su lanzamiento fue en el 2004, pues lleva ya 3.700 millones de kilómetros o algo así. Pero lo que a mí me impresiona, bueno, en España deciros que Villafranca del Castillo radica el Centro Europeo de Astronomía Espacial, cuyo Centro de Operaciones Científicas de Rosetta coordina y planifica este lanzamiento desde este punto español, desde Villafranca del Castillo. Es el que está haciendo el seguimiento de Rosetta. Pero lo curioso es que, fijaros el calendario de Rosetta. A Rosetta la lanzan en marzo del 2004. Entonces, en septiembre del 2008 se encuentra con un asteroide Stennis. Se saludan, se hacen mediciones y Rosetta sigue. Y se encuentra con el asteroide Lutetia, claro, en el 2010, que también son todas estas pruebas que parece que no, pero son muy importantes porque hay digamos, un intercambio de sustancias y de análisis y de cosas importantes. Pero a mí lo que más me encanta es que llega agosto del 2011 y Rosetta entra en hibernación. Se queda dormida, pero sigue su trayectoria. Y en mayo del 2014 se encontrará con un cometa, el cometa Churyumov-Gerasimenko. Y en el 2014 el módulo Philae aterrizará en noviembre y nos traerá todo eso que ha estado haciendo por el universo. Está desde el 2004 y ahora en estos momentos Rosetta está durmiendo, pero está a camino de ese cometa, pues para analizar su poco hielo, la capa de hielo y todas las cosas. Yo os digo que todo esto se lo financia la Unión Europea, Rosetta. Bien, y ahora hablaros de las últimas ediciones, porque hay algo que quiero por favor dejaros muy claro. Vamos a ver, todo el mundo habla, bueno, hay el Fondo de Resolución de Crisis, también si queréis apuntarlo, por si acaso queréis, la Junta Europea de Riesgos Sistémicos, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Todo esto lo podéis buscar en Internet porque su misión unas veces es controlar las economías de los países que están bajo sospecha, otras es ayudar a los países que están en el borde del rescate. Es decir, hay muchísimas variantes, pero como quiero que tengamos un mínimo de coloquio, yo creo que lo que sí quiero, sobre todo, haceros muy patente la diferencia que hay entre un fondo de rescate a un país y el fondo de rescate bancario. Porque se han dicho barbaridades en los países. Vamos a ver. El fondo de rescate, como ha pasado a Grecia, a Irlanda y a Portugal, que son los 3 países que en la actualidad están intervenidos, están rescatándose, son préstamos que se le hacen a ese país, pero con un control absoluto de sus economías. Pierden la libertad y la autonomía de gestionar su propia economía. Aquí tengo pues recortes, todas las medidas que la Unión Europea les impone, ellos, a cambio del dinero que reciben para salir del agujero, tienen que obedecer. Por lo tanto, esos países están siendo ayudados, pero también siendo intervenidos. Creo que, vamos a ver, creo que eso. Y además hay una cosa muy gorda, es que
todas esas intervenciones que Bruselas les impone a esos países intervenidos tienen que integrarse en la legislación nacional para que sean de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento. Os digo que la situación de un país intervenido es muy gorda. Sobre todo, lo que pasa es que era eso o la nada. Y como iban al desastre, pues han tenido que aceptar esas reglas a cambio de las ayudas. Os digo eso porque quiero que eso lo tengáis muy claro. Y en esa situación solo están Grecia, Irlanda y Portugal. Otra cosa es que voy a hablar de los hombres de negro, que también se habla por ahí, por favor, pobrecitos míos, es que no, vosotros habéis visto la película Los hombres de negro, es muy divertida, eso de que estén destruyendo los monstruitos que nos vienen del espacio exterior, era terribilísimo ver esa película, pero bueno. ¿Qué es el banco malo? Que también se ha hablado. El banco malo. No le llaméis banco malo, porque ese es algo de la calle, el banco malo. Se llama la Sareb. La Sareb. Nace con un capital inicial de, fijaros, de 827.000 millones de euros, de los cuales los paganos de este banco malo, que no se puede decir banco malo, en fin, es el Santander con 164.000 millones, la Caixa Bank 118.000 millones, Sabadell 66.000, Popular 57.000, Bank, que esto debe ser vasco, 25.000, para poner en marcha este banco malo. ¿Qué es este banco malo? Este banco, la Sareb, que se llama, nunca veréis ningún cartel de banco malo, veréis la Sareb, gestionará los activos dañados por la burbuja inmobiliaria. Y antes de que acabe el ejercicio, la Sareb habrá absorbido los 44.000 millones en activos tóxicos de las entidades nacionalizadas. Y de todos estos bancos que han tenido que ser, bancos. Deciros más o menos las características que tiene ese banco malo, que lo que pasa es que bancos fuertes como el Santander, la CaixaBank, Sabadell, Popular y tal, han puesto un dinero ahí para absorber todos esos tóxicos que estaban destrozando a las otras entidades bancarias, se las han, digamos, comprado para ellas luego ellos gestionarlas. Lo que a mí me gustaría saber es cuando ellos absorben esos tóxicos, ¿qué hacen realmente con ellos? ¿Los reestructuran para poderlos dar salida otra vez? No lo sé. Es decir, claro, esa parte ya no es de la Unión Europea. Esto ya es un problema nacional nuestro, porque los tóxicos que están absorbiendo son tóxicos de nuestras propias entidades bancarias en quiebra. Bien. ¿Qué son los hombres de negro? Y aquí os traigo 3 fotos, por si acaso los queréis ver. Son tecnócratas, inspectores que trabajan para el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que viajan por toda Europa en misión para verificar las economías de los países en dificultades, comprobando las medidas que se han de tomar para salir de ellas. Vamos a ver. Estos son señores súper técnicos que manda la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional a países con una problemática para decirles, señores, mira, vamos a ver, vamos a analizar vuestra situación y vamos a ayudaros a que con estas medidas vais a poder salir del atolladero. Por lo tanto, no veamos a los hombres de negro como 3 cafres que vienen aquí a fiscalizar. Ahora, eso sí, vienen a ver las cuentas nuestras. Vamos a ver si a lo mejor no les hemos dado motivo para que se fíen de nosotros. Porque ya sabéis que Grecia tiene todo lo que tiene, porque cuando entró en la Unión Europea con esa cláusula que os he dicho, mintió en todo. Y su situación económica no era la que dijo. Y eso, vamos, yo lo que no sé es cómo en ese momento, cuando la Unión Europea se enteró de eso, no cogió y expulsó a Grecia otra vez de la Unión Europea. Porque vamos a ver, eso es jugar, no es jugar, vamos a ver, es que en el contexto internacional, es que esas cosas no se pueden hacer.
que tú mientas en tus cifras económicas y en tu contabilidad particular nacional para poder entrar en una Unión Europea que te ha ayudado a Manta, lo que te has explicado, todas las ayudas iban a donde no debían. Y quizá a lo mejor los hombres de negro están especializados en que eso no ocurra. Por lo tanto, el rescate a la banca española no es un rescate a España y por lo tanto no tiene la intervención que tienen los países que están intervenidos. Es solamente que el dinero que se le da a España para rescatar a los bancos en apuros no es un rescate como el de Grecia, Irlanda y Portugal, sino que nada más que lo que hacen es, no se pierde la soberanía,